¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es un vídeo práctico, 100% práctico, y habrá dos vídeos. Lo que voy a hacer es aplicar metodología BEM desde cero, y en el siguiente voy a aplicar la metodología Suite CSS desde cero. Es esencial que si quieres comprender bien todo lo que voy a hacer en este caso con metodología BEM y también en un futuro con metodología Suite CSS, te recomiendo que te vayas a ver el vídeo de Suite y de BEM de metodologías que tienes aquí arriba y abajo en la descripción. Antes de nada decirte que voy a utilizar una serie de comandos y que voy a utilizar un plugin denominado Emmet para poder hacer la maquetación de forma rápida, ya que lo que realmente me interesa son las clases en CSS. Así que vamos a comenzar. Ya tengo una estructura montada y vamos a suponer que yo quiero hacer un header, un footer y un poquito de contenido, ¿de acuerdo? Un section o dos o tres sections sencillos. Bueno, pues en una maquetación normal diríamos que, por ejemplo, voy a tener un header de la clase header, dentro voy a tener una etiqueta h1 de la clase h1 y justo al lado un nav de la clase nav. Voy simplemente a organizar esto de aquí, voy a organizar esto de aquí y después en el H1 voy a poner una etiqueta A con la palabra logo y dentro un nav donde voy a tener un UL de la clase UL, dentro unos LIs de la clase LIs, quiero tener 5 de hecho y dentro voy a meter etiquetas A de la clase A donde les voy a poner por ejemplo item dólar. Esta digamos que va a ser como una estructura fácil, rápida, que habitualmente se suele utilizar mucho ya sea para un menú. Importante, ya tengo aplicado dentro del propio CSS, que ahora te lo enseñaré, un pequeño reset para que todo se vea lo más limpio posible. Por otro lado, voy a generar una etiqueta main de la clase main. Dentro, por ejemplo, me voy a generar dos etiquetas section de la clase section, que dentro van a tener una etiqueta h2, donde le vamos a poner, por ejemplo, un título. Vamos a añadirle también una etiqueta p, por ejemplo, de la clase p, con un lorem que tendrá unas 10 palabras. Y por último, una etiqueta a, que en este caso le voy a decir que sea un enlace, ¿de acuerdo? Un botón. De tal manera que ya tengo también generado, en este caso, mi estructura. Dicho lo cual, ahí estaría y aquí estaría. Ya tendría pues un poco todo esto, ¿vale? Completo, todo este HTML casi completo, me quedaría el footer. Así que voy a generarme, por ejemplo, un footer de la clase footer. Dentro, por ejemplo, vamos a añadir una etiqueta h2 de la clase h2 que también contenga, por ejemplo, el logo, o mejor dicho, un h3. Y aparte me voy a generar la típica lista, que ya no es de navegación. Y en este caso le vamos a decir ULLIs con etiquetas A, que dentro lo que van a tener, por ejemplo, son ítems del footer. Así que vamos a generarlos, por ejemplo, unos 5 aproximadamente. Y de hecho vamos a meter 3 ULs. De tal manera que fíjate cómo ya tengo todo mi HTML ya montado. Bien, lo que más me interesa trabajar aquí, en este caso o en este ejemplo, voy a quitar uno, ¿de acuerdo? Para que sean solo dos. Bien, lo que más me interesa trabajar aquí, sobre todo, es el tema de cómo dar estilos en CSS y sobre todo darte un pequeño truco para que cuando vayas a dar estilos y cuando vayas a nombrar clases lo hagas de una forma eficiente. Un truco muy básico y muy rápido para que no te quedes sin nombres, porque suele ser muy habitual cuando tú pones nombres a las clases, que hay un momento que digas, hostia, no sé qué nombre poner. Bien, pues un truco, por ejemplo, que yo suelo utilizar bastante, es este de aquí. A cada etiqueta le pongo, en este caso, la clase que con el mismo nombre. Al header un header, al h1 un h1, al nav un nav, al ul un ul. ¿Qué ocurre? Si tenemos que dar estos estilos en CSS, y voy a hacer estos estilos primero de una forma mal, porque lo que me interesa es BEM, básicamente tendríamos que hacer algo así. Todo esto, por cierto, es el reset de CSS, que si no sabes qué es el reset de CSS y por qué contiene tantas líneas de código, te dejo un enlace justo aquí arriba y abajo en la descripción. Pero vamos a seguir y voy a empezar a aplicar un poquito de CSS. Así que voy a comenzar primero por la etiqueta header. Después, dentro del header, voy a tener una etiqueta h1 y del h1 una etiqueta a. Después tengo una etiqueta nav, dentro del nav un ul, dentro del ul unos LIs y dentro del LI las etiquetas a. Fíjate de qué manera tan sencilla ya estoy aplicando esta estructura base. Sobre todo si estás comenzando a maquetar, te recomiendo que utilices estas técnicas sobre todo al comienzo,
Aunque si utilizas la metodología BEM, como te voy a enseñar ahora en la siguiente parte del vídeo, te garantizo que vas a tener un código súper eficiente y súper limpio. Vamos a seguir y voy a hacer ahora cómo serían las clases de la etiqueta main. Como la etiqueta main es una etiqueta principal, simplemente no la voy a tocar mucho, voy a dejar el main aquí y voy a ir con los sections. Dentro de cada section tenemos unas etiquetas H2, también tenemos unas etiquetas P y después unas etiquetas A. Y ahora simplemente me voy a ir al footer, voy a escribir un footer, dentro del footer tenemos un H2 o un H3, era un H2, vale, a ver aquí, sí. Y después lo que tenemos dentro del footer pues son las etiquetas de UL, dentro del UL los LIs y dentro de los LIs las etiquetas A. Aquí ahora existen varios problemas con todo esto, me explico. Estos selectores, y es un gran problema que suele haber en CSS, es el tema de la especificidad, es decir, cuánto de específico es un selector. Por ejemplo, en este caso, este selector de aquí, si te fijas, me dice que la especificidad está en 5. Eso es porque estoy utilizando 5 clases, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta especificidad ya es muy alta. Por ejemplo, cuando hablamos de especificidad, debemos de tener en cuenta ciertas partes. Un ID, por ejemplo, es muy específico. Un class es menos específico que un ID, pero más específico que una etiqueta. Y una etiqueta, digamos que es la unidad mínima de especificidad. Cuantas más clases, etiquetas, IDs y combinadores utilices dentro de tu selector, más complejo se va a volver. Por eso, esto que acabo de hacer aquí no es una buena idea de primeras. Y esto, digamos que, aunque no está mal si estás comenzando y para que no te pierdas sobre todo qué debes de escribir, debes de tener en cuenta que hay formas mejores de hacerlo. Por ejemplo, digamos que esta sería la versión básica. Pero ahora vamos a suponer que queremos mejorarlo. Bien, una forma, entre comillas, de mejorar esto, ¿de acuerdo? Y vamos a decir básica plus, por llamarlo de alguna manera, sería no repetir, por ejemplo, aquí la etiqueta nav. ¿Por qué? Porque realmente no me va a ofrecer ninguna diferencia con respecto a lo que tenía antes. Por ejemplo, el UL también lo podría eliminar de estos selectores. Y tanto este LIA como este H1A los voy a mantener porque técnicamente pueden ser etiquetas diferentes. Por otro lado, también tenemos la etiqueta main, tenemos la etiqueta section y aquí no puedo mejorar ni optimizar nada de momento, pero en este último sí que podría optimizar, por ejemplo, dejando solo el H2, el UL y el LI y aquí la etiqueta, porque realmente el UL en este de aquí y el UL-LI en este último realmente no me sirven, ¿de acuerdo? Estos dos de aquí no me están ofreciendo nada más. Por lo tanto, fíjate que de esta manera ya tenemos un CSS algo más suave, un CSS menos específico en términos generales. Pero aquí es donde entra la metodología BEM. Así que, para la metodología BEM, vamos a empezar a aplicar ciertos cambios. Antes de nada, me voy a ir a la etiqueta de HTML, bueno, al archivo de HTML, y quiero que te fijes en una cosa. La metodología BEM, y te lo voy a dejar aquí arriba el estado normal, y me lo voy a copiar, esta maquetación normal. Vamos a dejarla por aquí para que la tengas y después te la puedas descargar tranquilamente de GitHub, una maquetación básica. Pero, ¿qué ocurre cuando yo quiero utilizar una maquetación, en este caso, en BEM? Pues quiero que estés súper atento. Voy a comentar todo esto para que no me afecte y ya dejo el ejemplo aquí. Perfecto. Fíjate. Siempre que hablamos de la metodología BEM, lo que tenemos que intentar es escribir lo siguiente. Vamos a definir que el bloque, en este caso, es el header y todo lo que hay dentro son elementos. Entonces, técnicamente, yo lo que voy a hacer es coger, por ejemplo, todos los class que tengo aquí dentro y les voy a poner header, que sería el bloque, barra baja, para diferenciar, en este caso, que la etiqueta H1 es un elemento dentro del bloque de header. Por otro lado, esto sería metodología BEM. Pero, ¿qué ocurre? Que por otro lado, algo bastante habitual es, Edu, ¿qué ocurre si yo quiero, por ejemplo, que estos de aquí no sean header LI, sino que considero que el nav es un bloque? Bueno, pues para ello añadiremos la clase de bloque nav y después todo lo que esté dentro de este nav, entonces ahora sería nav // ULLI.
Es decir, que en el caso de la nomenclatura de tipo BEM, una de las cosas que puedes hacer primero es definir un bloque principal, por ejemplo header. Y dentro, cada elemento lo que vamos a hacer es diferenciarlo con header // y el nombre o la clase de ese elemento. En el supuesto caso de que quieras utilizar un bloque dentro de otro, puedes hacerlo como he hecho en el caso del nav. Ahora, voy a volver otra vez a la parte esencial, a la parte que tenía antes, ¿de acuerdo? Voy a hacer comando Z y te voy a enseñar por qué esto es tan útil. Y ahora voy a utilizar un comando que de hecho utilicé en el vídeo de comandos, que por cierto, si no has visto este vídeo para programar y maquetar mucho más rápido, te lo dejo justo aquí arriba y abajo en la descripción. Pero fíjate lo que voy a hacer ahora. En vez de tener header, voy a seleccionar todos los header hasta el primer A, puesto que el resto ya se repiten. Voy a seleccionar todos estos directamente y ahora me voy a ir al CSS y fíjate cómo se verá con la metodología BEM. Voy a coger, voy a pegarlos todos aquí, voy a seleccionar el header y directamente punto y llave. Fíjate con qué rapidez estoy montando los selectores de BEM. Pero es que aparte esto tiene una ventaja. Estos selectores, el propio nombre me está indicando la etiqueta a la cual le estoy dando el estilo y también el bloque al que pertenece, es decir, la etiqueta H1 dentro del header. Hay un problema que suele ser bastante habitual cuando hacemos esto, y es que si te fijas tengo este header A, que es el perteneciente a la etiqueta H1, y este header A, que es el perteneciente a los que están dentro del nav. Así que podríamos, por ejemplo, diferenciarlos de varias formas. Una es como te he comentado antes. Podría coger y decir que el nav es otro bloque, o también lo que podríamos hacer es utilizar un modificador. Por ejemplo, voy a coger todos estos header A y les voy a definir que son los header A, por ejemplo, del nav. Lo que estamos haciendo aquí es aplicarle un modificador. De aquí viene la nomenclatura BEM, es decir, y te lo voy a poner separado para que lo veas bien. Cuando hablamos de BEM, estamos hablando del primero el bloque al que pertenece, después el elemento al que pertenece y por último el modificador que tiene, es decir, si es una variante, por ejemplo una etiqueta A, pues es una variante, una etiqueta A modificada en base a al elemento principal. Esta sería la nomenclatura, ¿de acuerdo? BEM, por eso se llama BEM, básicamente. He dicho BEM como 20 veces. Ahora, cosas importantes. ¿Por qué esto es bueno? Si yo aquí en HTML le defino, por ejemplo, que esto es el header nav A, esto es lo que vendría, en este caso, a aplicar en el segundo header A. Es decir, que ya tendríamos, por ejemplo, la etiqueta, ahí está, header, la etiqueta H1, la etiqueta header A, el selector, en este caso de header A, nav, el nav, el UL y los LIs. ¿Por qué esta metodología tiene tantas ventajas? Una de las cosas que nos encontramos, si nos fijamos, es que cuando me pongo arriba, fíjate que la especificidad está en 1, y es que es una especificidad mínima. Y como bien te he comentado antes, también el propio selector ya me está indicando a qué etiqueta le estoy dando clases y dónde se encuentra esa etiqueta. Por lo tanto, te va a resultar mucho más fácil dar estilos en CSS y más tarde sobreescribirlos, sin tener que utilizar la guarrada de important o sin tener que volverte loco. También, otra de las ventajas que tiene la metodología BEM es que son una serie de reglas que podemos utilizar constantemente y además son buenas prácticas. ¿Por qué? Porque si presentas tu trabajo con una metodología, una de las ventajas que vas a tener es que estás indicando que sabes trabajar en equipo, que entiendes que existen unas reglas, unas convenciones, en este caso para escribir clases, y que cualquier persona de tu equipo o cualquier integrante de tu equipo, otro desarrollador u otra desarrolladora, podrá comprender tu código porque estás utilizando unas reglas, digamos, estandarizadas o que mucha gente, muchos desarrolladores conocen. También tenemos otra serie de ventajas, y es que si te fijas he sido súper rápido a la hora de generar las clases y no he gastado mucho tiempo en ir escribiéndola una a una, sino que gracias a una combinación de atajos lo he conseguido hacer súper rápido. Por lo tanto, la recomendación siempre es que intentes hacer que intentes usar una metodología.
Por ejemplo, en este caso la metodología BEM. Voy a volver a replicarlo con, en este caso, tanto main, section y el resto. Por ejemplo, main es un bloque, pero digamos que es un bloque excesivamente grande, así que yo lo voy a definir solo en los sections. Voy a coger, en este caso, section y voy a coger todos los H's y todos los P's y A's que están dentro y será section H2, section P y section A. Voy a hacer exactamente lo mismo con todos estos, definiendo cada uno de ellos. Ahora voy a seleccionarlos todos, me los voy a copiar, me los voy a llevar a CSS y aquí voy a aplicarlos con el truco y la técnica que he comentado antes, que también esta técnica la hago paso a paso en el vídeo de comandos. Y por último voy a hacerlo también en el footer. Voy a abrirme un segundito el footer, voy a copiarme la clase y voy a recoger todos los class que he escrito, que son unos cuantos, y directamente los voy a aplicar aquí. Footer barra baja y aquí los tengo todos. Ahora me los voy a guardar un segundo, los tengo todos, los copio y directamente los pego. Fíjate con qué rapidez puedo hacer exacto todo esto. Fíjate lo organizado que me queda el CSS y por supuesto ya no solo lo organizado sino las reglas que estoy siguiendo. Esto es brutalísimo. Pero todas las metodologías, como bien comenté en el vídeo teórico de metodologías que te he puesto al comienzo, pero recuerda que tienes abajo el enlace en la descripción, están muy enfocadas a preprocesadores, por ejemplo a SAS y a LESS. Que por cierto, si quieres saber cómo se está autocompletando y autorrecargando todo mi navegador y por supuesto quieres utilizar SAS sin necesidad de terminal, te dejo un vídeo justo aquí arriba y abajo de un programa llamado Prepros que te aseguro te va a hacer la vida mucho más fácil en vez de utilizar 50.000 extensiones. Pero, ¿qué ocurre cuando estoy utilizando la metodología BEM o la metodología Suite? Uno de los problemas habituales es que están muy pensados, en este caso, para utilizar con preprocesadores y el uso, en este caso, del ampersand. Vamos a darle. Fíjate, voy a pasar primero al SAS. Me voy a copiar todos estos selectores que me he hecho de metodología BEM. De hecho, me voy a copiar solo estos de aquí. Y me los voy a llevar, me los voy a copiar todos, por si acaso. Me los voy a copiar desde aquí hasta abajo. Y voy a abrirme un segundo mi archivo de SAS, que lo tengo aquí. Por supuesto, ya tengo el reset incluido, que por cierto, si no has visto el reset, te dejo también el vídeo justo aquí arriba y abajo en la descripción para que tus maquetaciones salgan súper suaves. Pero me voy a pegar un segundo todos estos selectores. En el caso de la metodología BEM, así nos queda perfecto y nos queda bien. Pero yo lo que voy a hacer ahora es aplicar la metodología BEM junto a SAS o junto a SCSS, que para el caso es lo mismo. Y es que si te fijas, header, la palabra header, se repite constantemente dentro de los selectores. Así que voy a decirle que todos estos selectores estén dentro de la etiqueta de header y ahora voy a coger este punto header y lo voy a sustituir por un ampersand, de tal manera que el día de mañana, si yo por ejemplo cambio esto a cabecera, todos los selectores dentro de CSS cambiarán porque estoy cambiando el inicio de la clase. Es decir, que poner esto es exactamente igual que por ejemplo escribir .header /h1, porque el ampersand está haciendo referencia a .header. Ten en cuenta que el tema de la anidación y del ampersand también te lo cuento en el vídeo de SAS y justo pongo este pequeño ejemplo y además lo hago paso a paso, así que por supuesto revísatelo aquí arriba y lo tendrás también abajo en la descripción. Vamos a seguir y voy a convertir ahora todos los sections que tengo aquí dentro y los voy a meter dentro de esta etiqueta section. Voy a recoger todos estos section y los voy a cambiar por un ampersand. Y por último, voy a recoger todos los footer y ahora aquí dentro los voy a volver a pegar, los voy a tabular y les voy a cambiar el punto footer con ampersand. Algo que debes de tener en cuenta y quiero que te fijes es que si utilizas este primer truco de nombrar clases vas a tener más fácil y tiene bastante más sentido la metodología BEM. Me explico. Fíjate un segundo.
Nosotros en el selector normal teníamos, por ejemplo, header h1 y header a y header nav. Voy a poner estos de aquí. Si te fijas, y los voy a poner desde cero, si te fijas, esto sería el equivalente a poner punto header barra baja h1. Esto sería el equivalente a poner punto header barra baja a. Y esto sería el equivalente a poner punto header barra baja nav. Y de hecho, si te fijas también, voy a quitar un segundo esto de aquí, es igual que unir el bloque con el elemento y doble barra. Unimos el bloque con el elemento en doble barra y unimos el bloque con el elemento en doble barra. Es decir, que utilizar este pequeño truco de poner el mismo nombre de la etiqueta a la clase te va a permitir hacer un poquito más fácil el uso de la metodología BEM y que comprendas un poco mejor cómo funciona. Aquí tienes cómo utilizar la metodología BEM de forma práctica, partiendo de un esquema básico que puedes comenzar a aplicar desde ya. Y además, utilizar una metodología, recuerda, te va a dar muchos puntos positivos en tu código. También va a hacer que no tengas o que no pienses tanto los nombres de las clases con el pequeño truquito de poner las clases con el mismo nombre de la etiqueta. Y dicho todo esto, en el siguiente vídeo voy a utilizar Suite CSS. Por eso, para no perderte el próximo vídeo, te recomiendo que hagas clic aquí en mi cara para suscribirte. Por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí te aparecerá otro vídeo o una lista de reproducción que también te interese. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, Crook!